Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Este que tenemos en pantalla es Sigmund Freud. Sigmund Freud. Y bien, pues vamos a pensar cuál sería la razón por la cual Sigmund Freud postula la idea del psicoanálisis. Pues según él, había diferentes estudios de psicología que se iban dando en varias áreas, ¿no? Algunos eran sobre el concepto de la mente, otros eran sobre el concepto de inteligencia, otros eran desde la parte biologicista y otros eran desde la parte fisiologista. Entonces había muchos espacios donde se estaba dando la explicación de cómo funcionaba la mente. Pero había también muchos espacios que no estaban siendo explicados. Entre ellos, pues están los sueños. Los sueños, está también el acto fallido. Está toda esta cuestión de las significaciones profundas. Y Sigmund Freud pensaba, bueno, es que todos los demás están hablando de esta clase de conceptos de la mente, de la inteligencia, están tratando de entender el individuo desde otras perspectivas. Y yo lo que quiero es explicar todo aquello que es muy inexplicable, aquello que es oscuro e incluso hasta supersticioso. Entonces Freud va a estar abordando los espacios huecos, inexplorados de la psicología. Y los va a ir estudiando primero de manera como metódica a través de diferentes entrevistas que va a tener con sus pacientes. Y poco a poco va a ir tratando de descifrar primero para él mismo y posteriormente va a constituir ya teoría y va a ir enseñando esta teoría en diferentes espacios académicos. Pero mientras, pues tiene que observar cosas, tiene que pensar cosas. Ahorita en nuestra civilización, en nuestro momento actual, se plantea que el psicoanálisis pues es una teoría inútil, es una teoría que no explica ninguna cosa, es una teoría que no da cuenta científica de nada y que no tiene estudios significativos sobre su efectividad. Y bueno, pues en cierto sentido es lo mismo que se le decía a Freud en su tiempo. Se le estaba diciendo, no, es que tu trabajo no tiene sentido, tu trabajo no aporta, tu trabajo es pura superstición y pseudociencia. Y yo podría ponerme a cuestionar muchas cosas, ¿no? De entrada, el psicoanálisis fue más importante quizá para la filosofía que para la psicología, porque diferentes filósofos comenzaron a tomar el psicoanálisis como si fuera una teoría que permitía ver en grande cosas que eran antes pequeñas, como podría ser pues un acto fallido, ¿no? Un acto fallido es cuando por alguna dice es Tchaikovsky, no, es Freud, es Sigmund Freud, Marco Lomeli dice es Tchaikovsky, no, es Sigmund Freud. Entonces un acto fallido es cuando ciertas ideas que tú tienes previas se cruzan con otras ideas y entre las dos surge una de ellas que aparece, ¿no? Entonces es como que tú tienes un primo que te preocupa y en lugar de decir el nombre de la persona con la que estás hablando, dices el nombre de tu primo. Y esto sería como un acto fallido donde podemos analizar que te preocupa tu primo y que por eso se te cruzaron los cables. Pero, como decía, hoy día se ve a la psicología freudiana, al psicoanálisis, como si fuera una teoría inútil, que no explica nada, que no tiene ningún sustento científico. Ahora, eso como tal es algo cuestionable. Quizá como terapia no sea la más efectiva, la terapia psicoanalítica, pero eso no quiere decir que no tenga un sentido teórico. Tampoco quiere decir que no ayude a comprender ciertas formas de comportarse del ser humano. Tampoco quiere decir que no sea un momento histórico de la psicología. Y tampoco quiere decir que parte de la psicología cientificista no se haya basado en el psicoanálisis. De hecho, conceptos como el self, conceptos como el ego, conceptos como la castración
van a aparecer en muchas otras psicologías y son originalmente psicología de corte psicoanalítico. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que va a estar estudiando Freud son los sueños, va a estar estudiando el inconsciente y entre todo esta amalgama de representaciones va a proponer también el estudio de la teoría sexual. Ok, vamos a ir avanzando aquí, a ver si puedo poner otra imagen. Tengo una imagen por acá. Bueno, aquí esta imagen que tenemos, pues en cierto sentido es una caricatura donde se pueden ver diferentes, como referencias de lo que podría ser una teoría psicoanalítica freudiana. Esta es obviamente una caricatura, no la estoy tomando como argumento de ninguna cosa. Todo lo que les voy a decir viene de libros de Freud. Hoy vamos a hablar sobre Introducción al Psicoanálisis, vamos a hablar sobre Tótem y Tabú, vamos a hablar sobre ¿cuál otro? Sobre todo sobre Tótem y Tabú e Introducción al Psicoanálisis. Entonces no vayan a confundir que si pongo imágenes es nada más para la parte lúdica o la parte didáctica y no es que esté tomando las imágenes como fundamento de lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo viene de los libros y directamente escrito por Freud. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos unas imágenes curiosas de, pues como tal, que pueden tener representaciones. Está una especie como de diván y una silla y hay dos globos. Estos globos pues salen como si fuera desde el diván, como del paciente, y desde la silla como si fuera el psicoanalista. Y aquí hay varias palabras. Las palabras van a ser bien importantes dentro del psicoanálisis. Las palabras van a representar el discurso significativo de lo que se está diciendo. Cada cosa que se dice tiene un sentido y un significado dentro del psicoanálisis. Es una terapia discursiva donde lo que se busca es que las personas hablen, que expresen sus ideas, que desarrollen esas ideas y que dentro del desarrollo de sus propias ideas se vayan generando discursos o haciendo surgir discursos que antes eran inconscientes y que se vuelven conscientes. Dice Polita, tengo hambre, pásate al refri por algo porque necesitas comer un poquito, estás en pleno desarrollo. Así que lo que vamos a conocer como volverlo consciente, lo inconsciente, eso es lo que en psicología, en psicoanálisis se va a llamar, dice Polita, en psicoanálisis se va a llamar la cura. La cura es cuando lo inconsciente se vuelve consciente. Y una vez que ocurre esto, se da una disipación de energía. Cuando hablamos de psicoanálisis hablamos de energía, energía mental. Esto se refiere a qué? A estresores. Prácticamente se refiere a estresores. Otro libro del que podemos hablar es de El malestar en la cultura. Todo el tiempo estamos recibiendo estimulantes externos que nos generan estrés y presión. Este estrés y esta presión entra dentro de las corrientes del pensamiento y empieza a acumularse. Y cuando se acumula suficiente, entonces no sabe cómo salir. Es una metáfora de cómo funciona la mente. No sabe cómo salir por tanta información, por tanta presión mental, hasta que sale de manera errática en microexpresiones. Entonces el lenguaje verbal es parte de lo que podríamos pensar en el psicoanálisis, porque hay veces en que el lenguaje verbal está expresando algo que quizá va en desacuerdo con el lenguaje corporal, ¿no? Entonces el lenguaje verbal sufre de estas presiones, también el lenguaje corporal sufre de estas presiones hasta que se libera. Y cuando se libera esta presión surgen actos fallidos y expresiones de varios tipos. Entonces esta presión es colectiva, esta presión no solo es individual.
el sistema social al que pertenecemos tiene esta forma de andar presionando a los individuos. Es lo que se plantea en el malestar en la cultura. Está siendo presionado en el trabajo, está siendo presionado en la familia, está siendo presionado todo el tiempo por cómo vestir, qué decir, qué pensar, cómo pensar. Dice aquí Betty Betina 7, qué pensar, cómo pensar. Todo lo que estás viviendo es presión y esa presión se acumula. La presión se acumula en el interior, en lo intrapsíquico, y se empieza a generar una gran cantidad de energía en el interior y esta energía sale finalmente y se libera. Ok, vamos a ver otra imagen. Aquí tenemos ya como tal la imagen de los diferentes componentes de la mente. Podemos ver el mundo interior, el intrapsíquico, el mundo exterior, el extrapsíquico. El self es el uno mismo, es la composición de la persona como tal, desde un sentido psíquico. Psíquico quiere decir mental, de la psique, de la parte del pensamiento, de la constitución de la personalidad. Entonces tenemos hacia arriba el ego, hacia abajo la sombra. La sombra sería el ello. Y el animus anima, que esto se refiere a una noción de alma, pero bueno, más bien como de, ¿cómo se podría decir? De motivación. Tenemos del lado izquierdo un mensaje que dice inconsciente colectivo y arriba lo que sería la conciencia, el inconsciente. ¿Okay? Entonces, como dijimos, acá el chiste del psicoanálisis es volver consciente lo inconsciente. Hay ciertas cosas que no sabemos, que no tenemos claras, y al no tenerlas claras nos dañan. Esas cosas que no tenemos claras está dentro de la parte inconsciente de nosotros mismos. Esto también del inconsciente, pese a lo que pueda decir cualquier clase de psicólogo cientificista, tiene un sentido también basado en la parte fisiológica, porque todo el cuerpo tiene funciones inconscientes que no pueden ser controladas o que no lo son y que gobiernan el cuerpo. Por ejemplo, no somos conscientes del latir del corazón, no somos conscientes del palpitar de la sangre. Cuando nos hacemos conscientes de ello, de todos modos hay muchas de estas cosas que no podemos controlar. No somos conscientes de cómo funciona nuestro sistema endocrino, no somos conscientes de cómo funciona nuestro sistema digestivo como tal, no lo podemos ver todo el tiempo ni controlar todo el tiempo. Muchas veces no somos conscientes de cómo caminamos, no somos conscientes de cómo funciona el proceso de la visión en el ojo, no somos conscientes de cómo funciona el proceso de la sinapsis en el cerebro. Ni siquiera podemos percibir cuando existe una sinapsis. Entonces, hay montones de cosas que no somos conscientes. Cuando caemos súbitamente sobre nuestro cuerpo y nuestros reflejos mueven nuestras manos de manera automática, no somos conscientes. No somos conscientes a veces de nuestros miedos, no somos conscientes o no queremos ser conscientes muchas veces de nuestros deseos. Entonces, todos estos deseos, todos estos sueños, todas estas partes inconscientes, pues siguen funcionando dentro de la mente, siguen funcionando de manera mecánica, por decirlo así, y no te das cuenta, pero ahí están y están haciendo algo, están operando en el interior. Entonces no es una cosa improvisada hablar del inconsciente, sino que hay un inconsciente, parte del cuerpo, que está funcionando todo el tiempo. Entonces la sombra es esta forma del ello que está en el interior de la persona. Este ello es lo que constituye los deseos, los miedos y la parte más oscura, inconsciente, más opaca. Y el ego pues sería la constitución de la persona, el yo que actúa y que opera hacia el mundo exterior. Ok.
Por aquí Astrid, gracias por compartir el live, muchas gracias Astrid. Así que bueno, se constituye la persona a través de estos diferentes fases operativas, donde se pasa de lo inconsciente a lo consciente. Ahora, ¿siempre se pasa? No, no siempre se pasa de lo consciente a lo inconsciente. ¿Qué consecuencias hay de que se pase o no? Pues hay muchas veces en que eso no importa. ¿Por qué? Porque si la persona funciona bien y no tiene ninguna bronca, ¿por qué haría falta? Gracias por los taquitos, Astrid. Gracias por los taquitos. No importaría si la persona funciona bien su vida. Si no funciona bien su vida, entonces sí importaría el inconsciente. Y de todos modos, esa es otra cosa bien importante. Como bien dicen los que se dedican a la psicología cientificista, es inútil la psicología psicoanalítica. ¿Por qué? Porque tú podrías pasarte toda la vida sin tener la conciencia de algo y no necesariamente va a afectar la manera en que funciona tu vida. Tú podrías pasar toda una vida de inconsciencia donde nunca tienes realmente problemas graves, donde tu vida funciona normal y ordinaria, donde tus corrientes intrapsíquicas, aunque son de angustia, pues te permiten estar estable la mayoría del tiempo y no hace falta que reveles cosas sobre ti mismo, ni que descubras cosas sobre ti mismo, ni de que construyas a una persona diferente a la que ya eres, o distinta, o quizá con cualidades nuevas. Entonces, por otra parte, por esa parte sería, pues no tiene ningún sentido nuevo, extra o mejor para la psicología cientificista que exista una autoconciencia. La autoconciencia para ellos pues vendría a ser casi un mito. No, no necesitan la autoconciencia, pueden operar sin autoconciencia las personas. Pueden operar solamente con normas básicas de moral, normas básicas de comportamiento y normas básicas de prácticas profesionales. Entonces no es necesario que llegues a un autodescubrimiento, ni que reveles ninguna clase interna de tus preocupaciones o miedos. Ok, bueno, vamos a ver. Tenemos por acá otra que nos puede ayudar. Esta se ve bastante borrosa, pero aquí lo que vemos es una metáfora de lo que sería el yo, el ello y el super yo, y la parte del consciente y el inconsciente. Aquí nos maneja también el preconsciente, que sería cuando algo está muy cerca de la superficie para ser detectado. También se ve el inconsciente, que ya es este espacio donde las cosas más oscuras se están guardando. Y está el yo, el super yo y el ello. El yo es como tal la persona. El ello es la parte oscura que habíamos dicho del inconsciente. Y el super yo es la construcción que se hace a través del yo y el ello para poder mostrar esta persona a los otros. Es una construcción para el mundo externo. Entonces el super yo se construye de ambas partes, de la parte inconsciente y la parte consciente. Hay cosas que nosotros mostramos a otros que no son conscientes y otras que sí son conscientes en las prácticas que podemos tener. Voy a avanzar a otra imagen, a ver si podemos llegar a una imagen interesante donde nos quedemos para... miren, esta imagen que está bastante perturbadora nos representa al yo, al ello y al super yo. Hay un yo oscuro que está en el centro, el yo oscuro, que sería el ello, y este vincula al yo y al super yo. El yo es quien soy, y el super yo es quien muestro que soy para otros. Y el super yo opera en el mundo externo. El yo opera en el mundo interno, pero el mundo más interno corresponde al ello, que es esta parte oscura que vive en las personas. Sobre todo deseos. Aquí esta imagen chistosita muestra lo que sería la manera en que funciona la terapia en el psicoanálisis. La manera en que funciona la terapia en el psicoanálisis es
por medio del discurso, se habla en la terapia, y lo que es un intrincado complejo de significaciones se va convirtiendo en algo sencillo y claro. Y así es como funciona. Ok, aquí me detengo en esta imagen para que hablemos un poquito más sobre otras partes del psicoanálisis, ¿no? Entonces decíamos, el psicoanálisis estudia los sueños. ¿Cómo los estudia? Pues bueno, a través de una entrevista con el paciente. El psicoanalista pregunta sobre qué soñó la persona, cuál es el significado que la persona piensa. El chiste del psicoanálisis es que se lleve a cabo la cura. La cura es cuando la persona se da cuenta de las cosas. Entonces, el psicoanalista en realidad es un guía que hace preguntas para que la persona se dé cuenta de sus propias cosas. Puede que el psicoanalista, con todas las experiencias que ha tenido y todas las diferentes entrevistas que ha dado, se dé cuenta antes de lo que realmente le pasa a la persona, puede ser. Pero el chiste no es que el psicoanalista se dé cuenta de las cosas, él más bien anotará las historias. Lo importante es que quien se dé cuenta de las cosas sea el paciente. Dicho de otra manera, tiene que caerle el 20 al paciente. Tiene que caerle el 20 de que tuvo ciertas decisiones debido a ciertos impulsos previos, que tuvo algunas preocupaciones también debido a miedos anteriores que podrían estar operando dentro de sí mismo. Por decirlo así, no sé si han notado que hay personas que a veces están enamoradas de alguien y no se dan cuenta. Pues de eso se trata el psicoanálisis, de que hablen los pacientes hasta que simplemente se den cuenta de que estaban viviendo algo sin haberlo notado. Dice, buenas noches, ¿de qué es la cátedra? Dice Tiaguito Pérez, estamos hablando de psicoanálisis, Tiaguito. Porfa, comparte para que otros también puedan llegar a este perfil. Bien, entonces, digamos, pensemos en un sueño. Hace poquito, déjenme ver, porque yo tengo de hecho una lista de una como guía de sueños que tuve, que por cierto no estaría mal que ustedes mismos anotaran sus sueños para que después indagaran sobre qué puede significar estos sueños. Ahora, ¿siempre significan algo los sueños? Pues sí, siempre significan algo, pero no siempre va a ser tan complicado. El psicoanálisis se basa en la idea de los impulsos o de las pulsaciones inconscientes. Ok, entonces hay pulsaciones inconscientes. Estas pulsaciones suelen ser de dos especies. Dice, es normal el eco. A veces nos da el eco cuando estamos en estudio crack, en escuela crack. Esperemos que se quiten un ratito y si no, esperemos que no te moleste tanto. A veces salen las grabaciones también. Gracias, Teguito, por el corazoncito. Entonces, las pulsiones de las que habla el psicoanálisis son de dos tipos, principalmente. Está el tipo de pulsión de vida, o eros, y el tipo de pulsión de muerte, o tánatos. Pulsión de vida son todas estas cuestiones como el deseo de tener relaciones íntimas, el amor, la pasión, la simpatía, todas estas cuestiones que te llevan como a construirte hacia la vida, hacia la reproducción, hacia el convivir con otros, en lo que sería la parte gregaria. Todos esos impulsos que son instintos también, pero son instintos que construyen a la persona y que la llevan a una práctica más vívida de la existencia, ¿no? Y las pulsiones de muerte, pues vendrían a ser todos estos deseos autodestructivos, deseos de dañarse a uno mismo, sabotearse a uno mismo, comer demasiado así como que en atracón, deprimirse, entristecerse, autolesionarse, incluso dañar a otros, lesionar a otros, pensar siempre de manera oscura sobre las cosas
siempre sospechar una cosa cuando no necesariamente está ahí. Todas esas serían como pulsiones de muerte, pulsiones de tánatos. Entonces, ambos están dentro de la psique humana y ambos forman parte del inconsciente. De tal manera que puedes tener un impulso inconsciente hacia un colega, un amigo, para poder verlo, para poder preocuparte de si está bien o no. Y eso a su vez, la misma preocupación se puede convertir en un impulso de muerte, que podría ser que te sientes menos por tu amigo, que es quizá más guapo y por eso te perturba hablar de él con él o acercarte a él o que esté bien. Y alguna cosa puede tornarse en otra. Okay. Entonces, estos impulsos de vida o muerte, estos impulsos de eros o tánatos, pulsiones vitales que están dentro del individuo, pues guían tus acciones a pesar de que no te des cuenta. Puedes por miedo a algo actuar de cierta manera y no saberlo. Puedes por deseo de algo actuar de cierta manera y tampoco darte cuenta. Entonces, por ejemplo, recuerden que esto no es una ley absoluta, o sea, no puedes decir, ay, es que cada vez que una chica me dice que le caigo mal es porque le gusto en realidad, ¿no? Pues no puedes decirlo así tal cual. Y de hecho, habrá personas que independientemente de si eso es verdad, que digamos que a una persona le gusta a alguien pero no lo acepta, independientemente de eso, puede que nunca lo acepte y puede que pase toda su vida y jamás se dé cuenta que si algo le gusta o no le gusta. O puede que más bien nunca le haya gustado. O sea, hay muchas cosas que se escapan de la dimensión explicativa del psicoanálisis y que no necesariamente pueden funcionar para que se construya o constituya una persona. Por otra parte, si nosotros pensamos en la autoconciencia, que recuerden que la cura está en la autoconciencia, en el darse cuenta de las cosas. Si pensamos en la autoconciencia también es algo que puede hacer daño a muchas personas. Que una persona se dé cuenta que odia a su padre puede hacerle daño a esa persona. Puede hacerle daño y desorganizarle toda su vida. Entonces, lo diría Freud, no lo diría Platón de esta manera. No, la verdad no está hecha para todos. Y en el caso del psicoanálisis, tiene que ver también esto con el psicoanálisis. No todas las cosas de las que te des cuenta te van a servir para orientar tu vida, porque puede que te des cuenta de algo que te sabotea toda la vida. ¿Qué tal si te acabas de dar cuenta, siendo que eres padre de familia, te acabas de dar cuenta que en realidad eres homosexual y que te gusta y te atrae una persona de tu mismo sexo? Sin embargo, tú eres padre de familia, sin embargo, tú tienes tu esposa, sin embargo, tú podías vivir tranquilamente sin aceptar que fueras homosexual. Podías vivir y tu vida estaba perfectamente armonizada, no tenías ningún problema, tu esposa te seguía adorando, tus hijos te seguían adorando, y ahora que ya te diste cuenta de un impulso que tenías inconsciente, te desorganiza toda tu vida. Los seres humanos son reacios al cambio, ¿no? Entonces, esta clase de acontecimientos donde la vida de las personas se pone en duda, en tela de juicio, pues les desorganiza, les vuelve caótico todo. Ahora vamos a ver una de las partes más criticadas de la teoría del psicoanálisis, que sería la teoría sexual. Para ir entrando a esa parte álgida, traigo también la lectura, pero creo que no nos va a dar tiempo de ver la lectura porque esto está como muy amplio. Tal vez otro día podamos ir directamente a la lectura sobre temas de psicoanálisis, pero ahorita vamos a ver teoría sexual, ¿va? A ver si tengo alguna imagen que me permita hablar de teoría sexual y si no, de todos modos podemos dejar esta, donde está Freud dándole terapia a un cerebro. Ok, bueno, vamos a hablar de teoría sexual. Bien, pues bueno, uno de los principales, dice, da temor el cambio, dice Betty. Uno de los principales conceptos freudianos de la teoría sexual es el dilema de Edipo y cómo funciona este dilema de Edipo. Vamos a hablar sobre él.
Edipo es una tragedia griega, la tragedia griega por excelencia. Consiste en que cuando nació Edipo, él nació como príncipe y pues preguntaron al oráculo de Delfos qué era lo que iba a pasar con Edipo. Y el oráculo respondió, Edipo va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Así que los padres de Edipo deciden matarlo. Lo entregan a un hombre que lo va a ejecutar, pero antes de que lo mate, el hombre se apiada del niño y lo entrega a una familia adoptiva en otro reino, donde él crece otra vez como príncipe. O sea, primero nace como príncipe, después crece como príncipe. Y cuando ya es mayor, dice, regresó el streamer. Hola streamer, bienvenido a Aidan Version. Cuando crece y se hace hombre, Edipo va a ver al oráculo y le pregunta cuál va a ser el camino de su vida. Y el oráculo le responde que él va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Él no sabía que él tenía padres adoptivos porque había estado ahí adoptivo. Así que para proteger a sus padres que tanto quería, sus padres adoptivos que tanto quería, inicia un viaje y se aleja de ellos. Dice, buenas noches, profe, ya lo extrañaba, bienvenido, MPUF. Dice, estoy en onda, dice Eden Versus por 2. Bienvenidos ambos. Soy Mirarlo, bienvenido Mirarlo, pues cámbiate el nombre. Entonces, Edipo se va de viaje. En el camino, cuando él va avanzando por el camino, se encuentra con un viejo que no le permite el paso. Y Edipo, que era siempre bien enojón, con su bastón le pega al viejo hasta que lo mata. Y sigue avanzando hasta llegar a un pueblo donde hay una sequía. En este pueblo donde hay sequía, lo que ocurre es que hay una esfinge que tiene asolado el pueblo y quien responda el enigma de la esfinge recibirá un premio. Edipo se acerca a la esfinge y pregunta cuál es el enigma. Y el enigma es el siguiente. Dice que animal por la mañana tiene 4 patas, al mediodía tiene solo 2 y por la tarde tiene 3 patas. Edipo responde que es el ser humano porque en la mañana tiene 4 patas porque gatea, o sea, cuando es bebé gatea, cuando es hombre adulto camina en 2 piernas y cuando ya es viejo entonces usa bastón. Así que la esfinge acepta su respuesta como correcta y el premio que le dan a Edipo por haber vencido a la esfinge es casarse con la reina del lugar, que hace poco quedó viuda porque su esposo había salido de viaje y no había vuelto. Entonces Edipo se casa con la reina del lugar y pasan varios años. Él tiene una hija, Electra, con la reina. Y conforme pasa el tiempo, no deja de haber sequía, no deja de haber malos problemas, graves problemas en el lugar. Y Edipo pregunta a las moiras, a las parcas, qué es lo que está pasando. Y ellas le responden que como él cometió un crimen contra natura, todo está saliendo mal. Y él dice, ¿cuál fue mi crimen contra natura? Y le dicen las parcas, mataste a tu padre y te casaste con tu madre. Entonces Edipo se da cuenta de que el hombre que se le atravesó en el camino era su padre y que la mujer que ahora es su esposa es su madre y que su hija pues es hija de un incesto. Así que por el horror que le causa esta noticia él se saca los ojos y se exilia en el desierto. Según Freud, este mito nos habla también del desarrollo humano. Nos dice que las niñas cuando recién están en su desarrollo de la primera infancia tienen pulsiones sexuales por su padre. Y lo mismo pasa con los niños. Tienen pulsiones sexuales por su madre. Este sería el complejo de Edipo. Los varones, dice, OMG, ¿de qué me perdí? Dice Moxie. Estamos dando la clase de Escuela Crack sobre psicoanálisis. Entonces, los varones, el primer deseo que tienen y el primer objeto del deseo que tienen
es el pecho de la madre, porque ellos están besando el pecho de la madre para poder beber la leche. Y posteriormente pues tienen que separarse de la madre porque ya van a dejar de darles pecho y empieza una competencia entre varón, el hijo y el padre. Entonces el hijo tarde o temprano tendrá que cometer parricidio, es decir, superar la imagen de su padre, simbólicamente matar a su padre. Y en algún momento cuando el hijo consiga una pareja, va a proyectar que esta pareja va a tener la apariencia de su madre y va a tener las costumbres de su madre. Entonces se da la idea de amar a la madre. Y esto pues llega a generar lo que serían que muchas mujeres en la vida de ciertos hombres se parecen a la madre de los hombres y muchas parejas en la vida de las mujeres se parecen al padre de las mujeres. Ahora, como les estoy diciendo esto, desde la psicología cientificista, ya más escolar, pues esto es pura tontería. Para ellos esto es tontería, no tiene sentido, no tiene sustento, no tiene nada de eso. Como tal, Freud está hablando de puros corrientes intrapsíquicas y él piensa que los niños, por más pequeñitos que sean, tienen pulsiones sexuales, porque desde que nacen tienen genitales y desde que nacen estos genitales tienen un funcionamiento que pues es una especie como de funcionamiento primitivo de lo sexual. Dice, tiene que ver con el instinto maternal, dice Tiaguito. Bueno, el instinto maternal ya vendría a ser una cosa de psicología evolutiva. De hecho, la idea de instinto maternal es como complicada porque no es unívoco el instinto. De todos modos, sí hay circuitos en el cerebro de las mujeres que predisponen a ciertas conductas, sobre todo gregarias y sobre todo de protección para con los de su propia especie, hijos propios específicamente. Pero hay muchos actualmente en cuanto a la idea de instinto maternal que no lo evalúan como tal un instinto existente maternal. Si hablamos de un instinto maternal dentro del psicoanálisis, ese es el instinto de la castración. Es parte del desarrollo de una persona, dice Betty. El instinto de la castración. ¿En qué consiste la castración? Primero, la castración es de padres a hijas o de madres a hijos. También puede ser de padres a hijos o de madres a hijas. Pero es más viable de esta manera cruzada, donde el padre castra a la hija y la madre castra al hijo. Es un instinto de que lo que quiere el padre es que no viva la sexualidad su hija y lo que quiere la madre es que no viva la sexualidad su hijo. No quieren que lleguen a la adultez y que tengan la capacidad de hacer su propia vida en un sentido sexual. Entonces el padre, cuando el padre le dice, no puedes ver a tu novio más que afuera en la puerta de la casa. O sea, no le está diciendo entren a la sala, no le está diciendo vayan a un café internet o váyanse a una cafetería o váyanse al cine, no le está diciendo eso. Está diciendo, puedes verlo, pero enfrente de la puerta de la casa. Entonces, ¿qué está haciendo? Está condicionando de manera que ella no pueda desatar su sexualidad, porque no puede estar dentro de la casa con el chico, donde hay un terreno íntimo, posiblemente o potencialmente sexual, y tampoco puede estar fuera de la casa con el chico, donde hay otro terreno posiblemente potencial sexual, que sería un hotel o alguna cosa por el estilo. Entonces el padre está castrando a la hija, está evitando que ella desarrolle su sexualidad. En parte va a decir, ay, es que no está lista, pero en realidad lo que tiene miedo es perder a la hija. ¿Por qué? Porque hay una especie de relación perversa entre el padre y la hija. La relación perversa de la que hablamos sería una castración psicológica. Pues es que todas son psicológicas, pero al mismo tiempo no son psicológicas nada más. ¿Por qué? Porque lo que estás castrando es el sexo. O sea, al final, como le pongas a la condición, lo que vas a lograr es que no tenga relaciones sexuales la chica. ¿Ok?
Entonces, en el caso de la madre funciona parecido, y también tiene relación con lo que sería la parentalización. Muchas veces la madre en el hijo coloca la idea como si él fuera el hombre de la casa y lo pone en un nivel como si fuera el padre. En cierto sentido simbólico bastante perverso, también es como si ella estuviera casada con su hijo. Sobre todo pasa cuando no hay padre en la casa porque ya se divorciaron o alguna cosa por el estilo. Entonces el hijo y la madre están en una relación simbólica de paternalización, como si él fuera el hombre de la casa. Entonces la madre le insiste, es que tú nunca vas a estar lejos de mí, verdad que siempre me vas a cuidar, verdad que siempre me vas a llevar contigo. Y lo que hace es castrar al chico de que él no pueda tener una vida sexual íntima, plena, sana, con otra mujer que no sea ella. Aunque no tiene como tal una relación incestuosa con su madre, simbólicamente sí está tomando el lugar del padre y está sufriendo la castración de la madre. Dice, y harás las funciones de paters familia. También haría las funciones, algunas funciones de padre de familia, tomar decisiones, proteger la casa, entre otras cosas. Vamos a ver otra cuestión que podemos tomar aquí de la paternalización. Bueno, no solo de la paternalización, sino la idea de la castración. Esto también está muy relacionado con algo muy primitivo. Freud también planteaba muchas ideas primitivas, por ejemplo en Tótem y Tabú, sobre las primeras culturas humanas y cómo operaban. La idea de la castración pues ocurre en los leones. El león macho mata a todos los leones pequeños. Esto es sobre todo entre machos, ya estamos hablando entre machos, porque ven que primero les puse el ejemplo de la castración de madre a hija, de madre a hijo, y la de padre a hija. Pues también entre los machos, entre padre e hijo, se da un tipo de castración donde hay competitividad, hay competencia. Y por eso el hijo tiene que lograr el parricidio. El hijo varón está siendo presionado por el padre y muchas veces está siendo coartado y menospreciado. Hay padres que le dicen a sus hijos varones, es que nunca vas a llegar a hacer nada en la vida, es que así como vas a ser un fracaso, es que yo creo que tú no puedes hacer esto, yo creo que tú no puedes hacer lo otro. Lo están castrando en un sentido de competitividad entre machos. Así que el mismo hijo tiene que matar simbólicamente al padre, le dice, ¿sabes qué, papá? Yo ya me voy y ya no quiero hablar contigo, no te quiero volver a ver nunca, ya no me hables, por favor, y me voy a seguir en mi vida adelante, ya no te quiero volver a ver. Entonces se da una muerte simbólica, un asesinato, un parricidio de parte del hijo hacia el padre. Y en el caso de la madre y la hija también ocurre. La madre y la hija compiten por la atención del varón, ya sea sobre todo del padre, o del hijo. Entonces hay una competencia, una competitividad donde se frotan. Ahora, ¿esto es siempre? No, no es siempre. No siempre se da la castración, no siempre se da de esta manera entre padre e hija o entre madre e hija, y tampoco siempre se da la castración de madre a hija, donde son competencias entre ellas para ver quién es más mujer o quién es más aceptada por los hombres. No siempre se da así, pero pues es un modelo que puede ocurrir. Es un modelo que puede ocurrir y como les decía, viene de los leones. Los leones se matan entre ellos, matan a los hijos, con la intención de que el hijo no tome su lugar. Y las leonas también como atropellan a las hijas y controlan su sexualidad. ¿Ok? Dice, bueno, aquí ya no hay comentarios. Vayan poniendo comentarios porque ya vamos a ir llegando al fin del live. Veo que sí les empezó a llamar la atención como de la mitad para el final. Entonces ya hablamos un poquito sobre el inconsciente, ya hablamos un poquito sobre la cura, hablamos sobre las pulsiones de vida y muerte, el eros y el tánatos, hablamos sobre la constitución de la persona a través del yo, el ello y el superyo, y hablamos también sobre la castración
y el complejo de Edipo. Existe, como dijimos también, el complejo de Electra, que es cuando la hija se enamora del padre. Y bueno, recuerden, esto no es como que todo sea, porque muchos critican la teoría freudiana como una teoría totalmente sexual y totalmente degenerada. No, es una teoría explicativa sobre los comportamientos. Yo podría decir, he sufrido muchas cosas de las que les he hablado ahorita. Y por otra parte, también es verdad que la misma sociedad te reprime, te comprime, te aprieta para que seas algo, y en este algo te pervierte, te retuerce. Aclarando el concepto de la perversión, ¿qué es la perversión? La perversión es torcer el sentido de algo, eso es la perversión. Entonces, digamos, un ejemplo muy claro sobre la perversión que hablamos hace una semana o dos sobre Nietzsche. Nietzsche decía, es que la perversión es cuando tú matas la vida, o sea, lo vital, decía, la filosofía es una mujer y el filósofo tiene que mirar debajo de la falda de la mujer. O sea, el filósofo es un conquistador de mujeres. Eso decía Nietzsche. Entonces, ¿cuál es la perversión? La perversión es quitarle lo femenino a la filosofía. La perversión es quitarle lo vital al filosofar. Entonces, en el caso de acá, de lo que es la perversión en psicoanálisis, es lo mismo. Es desvirtuar, es torcer. Entonces, lo que te diría Freud es que lo perverso no es pensar que los niños y las niñas se enamoran de sus figuras paternas, que incluso llegan a desearlas sexualmente. Eso no es lo perverso. Lo perverso es negarlo. Lo perverso es hacer como que no pasa. Eso sería lo perverso. Ignorarlo. Tratar de ocultarlo. Porque eso a la larga lo que hace es hacer crecer los impulsos hasta que se desatan. Entonces, esa sería la perversión. La perversión sería esta intención de ocultar, de retorcer, de apretar dentro de ese iceberg que hablamos que es el inconsciente, apretar ahí dentro todos los deseos. Entonces, una mente sana sería aquella que despierta esos deseos y dice, sí, efectivamente, tales de mis parejas han tenido mucha similitud con mi madre, ¿no? O con mi padre. O tal vez el hecho de que yo no crecí con mis padres me haya hecho que tuviera otras ideas sobre figuras paternas o maternas que no he explorado, ¿no? Y que no he visto por qué es que funcionan así. Entonces todo nos podemos preguntar y de todo podemos llegar a conclusiones sobre lo consciente y lo inconsciente. Pero, pues como les estaba diciendo, y lo reitero para que les quede muy claro, dice Kibet, dice, también se puede sentir culpable y no sea necesario sentirse así. Exacto. La culpa, sobre todo cuando es una culpa que no tiene ningún fundamento, es un tipo de perversión. Es un tipo de perversión. Entre las diferentes culpas que suele tener el individuo según Freud, hay mujeres que tienen la envidia por el falo. ¿Okay? Según Freud, la envidia por el falo es que hay muchas mujeres que se piensan incompletas porque hay una parte del cuerpo que no tienen, que es el falo. En cambio, los hombres tienen el falo. Y entonces la mujer como tal se piensa incompleta porque tiene que ser completada por el falo. Y en su vida puede ser así, que lo tome en cuenta la mujer y que diga es que yo no voy a estar entera hasta que llegue el hombre y me complemente. Ahora esto se refiere a una interpretación fisiológica. Hay un vacío dentro en una cavidad femenina que es llenada por el falo como tal. Y también hay un rol social que también es llenado por el falo, donde hay la constitución de una familia, pues se requiere la interacción con el falo. Entonces, la mujer puede sentirse culpable, diría Freud, con respecto a que no tiene esa parte de sí misma que sí tiene el hombre y pensar que está incompleta y sentirse menos por esta clase de cosas.
Ahora, ¿eso tiene que ser así? No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser exacto lo que se dice dentro de la teoría sexual de Freud. Es una interpretación que puede ser contemplada, que puede ser explorada y que puede ser superada también. Dice Tiago, dice también de que son personas con falta de aprehensión y buscan a los más parecidos a los padres. Sí, lo que habíamos dicho, que se enamoran de figuras y luego las encarnan en otras personas, ¿no? Y resulta ser que hay personas que siempre consiguen parejas muy similares a su familiar, sobre todo a su figura materna o paterna. Y ahí ustedes pueden buscar. Incluso llega a darse el caso, yo he notado en un par de amigas, que cuando tienen su novio y está su papá en el mismo lugar, pues están igualitos, ¿no? Están los dos gorditos, o los dos hablan similar, o los dos se dedican a algo muy, muy similar, muy idéntico, o tienen un carácter parecido, o simplemente se comprenden muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando por hoy. Les agradezco un buen. Creo que estuvo interesante la sesión. Pudimos hablar de algunas cositas. Hay mucho más que hablar sobre Freud, sobre el inconsciente. Hay muchos más casos de los que podemos hablar. Hoy solo es una partecita. Y esto nada más es Freud, porque después vienen Jung, vienen otros psicoanalistas y hay otras técnicas también y otras cuestiones que se pueden estar planteando y comentando. Dice Betty, también se puede sentir culpable. Ah, no, también, listo, listo, estos comentarios ya los estuvimos revisando. Ok, ok, entonces bueno, seguimos en Escuela Crack. En unas semanas, cuando hayamos visto suficientes opciones para clases, vamos a proponer nuestro curso ya grande para ir haciendo de a 10 o de 8 sesiones las clases de ciudad, diré de escuela crack, y poder hacer unas clases más completas, más formativas y que puedan beneficiarnos a todos, ¿va? Bueno, pues vámonos yendo.